Bienvenidos al podcast Fe y Libertad. Para conmemorar el 9º aniversario del Instituto, queremos regresar a nuestras raíces. Este es un episodio especial, parte de una serie de 10 capítulos en los que profundizaremos sobre los principios del IFIL, que son el cimiento y la guía de nuestro trabajo. Capítulo 5. La persona es libre, responsable y social por naturaleza. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Continuamos con nuestra miniserie de aniversario en la que estamos explicando y conversando sobre los principios del Instituto Fe y Libertad. Hoy vamos a hablar sobre el quinto principio: la persona es libre, responsable y social por naturaleza. Y para hablar de este principio nos acompaña Ivonne. Ivonne es licenciada en Economía, asesor de área de Administración y vicepresidente de LATEX y miembro fundador del Instituto Fe y Libertad. Bienvenida, Ivonne, qué gusto tenerla por aquí. Gracias, Mariana. Para mí un gusto siempre venir a la casa del instituto. Sí, además que usted es un, bueno, lo mencionábamos antes, un personaje de lujo para hablar de este tema, porque Ivonne ha estado desde el principio, desde que se fundó el instituto, así que su conocimiento no solo en el tema, sino también en el trabajo del instituto, creo que hará de este episodio uno muy, muy rico. Bueno, esperemos que así sea. El instituto se formó pues como un equipo con mucha gente, ¿verdad? Pensando que iba a ser un diálogo de lectura y ahora es un instituto importante y una institución que es tomada en cuenta dentro de la sociedad. Claro, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, Ivonne. Bueno, yo tengo unas preguntitas preparadas, pero quizá antes de empezar en estos temas más específicos, quisiera preguntarle cuál es su interpretación de este principio del que hablaremos hoy. Sí, la importancia de hablar de la persona humana es vital, porque realmente somos los referentes más importantes dentro de toda esta creación bella realizada por Dios, y a quien Él nos dio la potestad y la responsabilidad de cuidar de los recursos y de hacerlos cada vez más eficientes y productivos para el bienestar de las personas que conviven con nosotros. ¿Verdad? No estamos solos. Sin embargo, sí tenemos una responsabilidad también sobrenatural de hacer aquí en la tierra lo mejor que podamos, con toda esa riqueza que Él nos regaló en la creación. Claro, y yo creo que es importante que tengamos claro que como criaturas de Dios, pues Él nos ha dotado de ciertas características, y esto de que somos libres, responsables y sociales, creo que también es algo que tenemos que tomar en cuenta. A veces creemos que somos sus animalitos, digamos, que somos, o que la religión es algo que vuelve ciegas a las personas, y que un cristiano pueda reconocer que es libre de elegir seguir a Dios e incluso de no seguirlo, es importante para esa responsabilidad. Y justamente por ahí va mi primera pregunta: ¿cómo define la libertad? La libertad es una facultad inherente en el hombre, ¿verdad? Es una facultad que le permite a la persona decidir en cuanto a las diferentes opciones que se le presentan, y por medio de una elección libre, redundemos ahí, poder tener el dominio sobre sus actos. Sí. Entonces tenemos que cuidar mucho que esa libertad se respete, y la libertad en esa elección se basa en el entorno, en lo que dicen las demás personas y en lo que nosotros por dentro reconocemos que es el bien. Entonces también habría que formarnos en principios, digamos, para poder tomar elecciones libres que nos beneficien a nosotros y a los que tenemos alrededor, ¿verdad? Correcto. ¿Y cuál es la relación entre la libertad y la responsabilidad? Pues la libertad misma implica ya la responsabilidad. O sea, el que podamos libremente escuchar, ver las opciones
y que no nos impongan una acción, eso ya implica la responsabilidad de esa elección y de lo que hagamos con ella, ¿verdad? Entonces, en el contexto de la persona humana, no puede haber libertad sin una responsabilidad. Entonces, tenemos que aprender a qué es ser responsable, a cómo debemos ser responsables y coherentes a qué, ¿verdad? Porque nuestra vida al final tiene que ser recta, tiene que ser honesta. Eso esperamos, no solo de nosotros mismos, sino de las demás personas también. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre la parte social, pero antes de entrar a ello, si creemos que las consecuencias, tanto positivas o negativas de nuestras decisiones, tenemos que encararlas, tenemos que enfrentarlas. Y por eso es muy importante que no hagamos las cosas muy a la carrera. Tenemos que pensarlas, tenemos que escuchar a los demás y cooperar pacíficamente entre todos para que esa responsabilidad sí se pueda llegar a dar, y por otro lado, que las acciones de nuestras elecciones pues lleguen a un bien para nosotros y para los demás. Justamente la semana pasada conversábamos con Karen Cancinos sobre el pecado y la relación que existe entre la libertad y el pecado, y también sobre la libertad y esa capacidad que tiene el hombre de rectificar, ¿verdad? Entonces creo que también se vincula bastante con esta parte que usted mencionaba de la responsabilidad. Sí, correcto. Pues este principio del instituto también habla de, como usted mencionaba, de esa naturaleza social que tiene la persona y que al final nos permite construir la civilización en la que vivimos actualmente, ¿verdad? El arte, las ciencias. Y le quería preguntar, porque también lo mencionó usted, que Dios nos ha dado esta capacidad de administrar, digamos, la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación entre esa naturaleza social del hombre y el papel que tenemos como co-creadores? Ok. Hay que empezar por el hecho de que Dios hizo la creación. Se tomó el tiempo, y con todo mi respeto hacia la Biblia y hacia Dios mismo, se tomó el tiempo en día a día ir haciendo una parte de esa creación. Y culmina con la creación del hombre, Adán, ¿verdad? Y lo ve solo. Entonces ahí él decide no, ¿ok? Entonces forma a Eva, su compañera. Pero quiero eso traerlo a un espectro un poco más amplio, ¿verdad? Al hacerlos de una naturaleza física diferente, ¿ok? También somos diferentes en capacidades, en facultades, y las elecciones por lo mismo van a ser distintas, ¿ok? Pero somos hijos de Dios, y entonces procuramos caminar hacia el bien. Sin embargo, lo social viene desde ahí. O sea, el hombre nunca está solo y necesita de los demás. Y necesita y lo practica por medio de la escucha, del diálogo, y buscando consenso o formas u opciones para poder realizar lo que se considera que sería lo mejor bajo las circunstancias en las que están. Porque eso es otra parte muy importante en lo social. Creemos tener siempre la verdad, lo cual yo creo que es válido si esa verdad ha sido responsablemente formada, ¿ok? Y donde también nos damos cuenta que hay cosas que dependen de nosotros, hay cosas que no, ¿verdad? También tenemos la facultad, la capacidad de poder ordenar, o más bien empecemos por explorar lo que está en nuestro entorno, ordenar esto
y luego ver cómo podemos intercambiar con los demás las ideas que de esto surgen. Claro. Entonces la parte social conlleva una parte muy importante y de plano no la podemos dejar a un lado. Por eso hablamos de una persona que por naturaleza es tanto libre, responsable y social. Adicionalmente, la responsabilidad utiliza la voluntad y la razón. Entonces la voluntad se va formando también y la razón muchísimo más, ¿verdad? Y tenemos que ser abiertos a eso, abiertos a escuchar. Oír es más fácil, Sí. Escuchar es un poquito más complejo y a veces nos negamos a ello, ¿verdad? Pero no lo hagamos a un lado, porque con eso es que realmente vamos a poder elegir. Y la elección también no es solamente para nuestras acciones futuras. También tenemos la responsabilidad de elegir bien los medios que utilizamos para poder hacer esa elección y para poder realizar la acción en su momento. Por eso yo siempre digo, wow, el regalo que nos dio Dios con la creación es increíble, ¿verdad? Porque al final nosotros, al tener dominio sobre nuestros actos, la responsabilidad crece más en lo que debemos buscar para hacerlo de la mejor manera posible. ¿Okay? Las circunstancias de cada persona son distintas, pero nosotros sí podemos desarrollar nuestro potencial y maximizarlo al servicio de los demás. Aquí, digamos, creo que vamos a entrar un poquito a la parte de las instituciones, pero te lo dejo un poquito para la pregunta. Justamente, este principio menciona que para que exista esa cooperación se requiere de ciertos elementos, ¿verdad? Que existan, entre ellos está la igualdad ante la ley, por ejemplo. Sí. Entonces, justamente por ahí creo que iba usted. Sí, cabalmente, porque podemos decir, ok, somos hijos de Dios, sí, pero somos distintos cada quien. Y esa diferenciación que Él permitió que hubiera, imagínense cuántos millones de personas, sí, es increíble, ¿verdad? Pero es nuestra mayor riqueza, es nuestra mayor riqueza. Sin embargo, convivimos en una sociedad desde los principios de los tiempos, ¿verdad? Uno pues se fija más en la actual, pero realmente siempre ha habido sociedades, ¿ok? Sí, pero que se deben regir con una normativa. ¿Por qué? Porque el fin y el objetivo es tener una convivencia pacífica. Y esa convivencia pacífica no es fácil de lograr. Está en cada una de las personas poderla realizar. Y la parte de la justicia siempre ha sido un punto álgido en las discusiones, en las presentaciones, en el sentir de las personas, ¿verdad? Que no necesariamente va ligado necesariamente a un estatus económico, pero también se hace muchísimo énfasis en eso. Y ahí es donde considero que la parte de la igualdad ante la ley es de las cosas más necesarias también que existan. O sea, la institución fuerte de la justicia con igualdad ante la ley es una de las prioridades que nos debería servir para podernos realizar mejor. Adicionalmente, nuestra propia vocación no se va a poder desarrollar al máximo, ¿verdad? Si no tenemos la tranquilidad de que hay una certeza de castigo en cualquier nivel en el cual nos manejemos, ¿okay? Para poder conservar esa convivencia pacífica entre todos. Ahora hablamos de la igualdad de la ley, pero hay muchísimas instituciones más que están conformadas por personas siempre, ¿verdad? Y con los objetivos concretos
pero es también responsabilidad tanto de las personas que conforman esas instituciones como de los demás poder decir qué cosas sentimos que van bien o qué cosas podríamos cambiar, pero para mejorar, siempre pensando en ser más perfectos, en lo que tú comentabas muy acertadamente, en ser corredentores de Dios, ¿verdad? Entonces, procurar, nunca vamos a ser perfectos como Él, pero procurar tener los medios y hacer que los medios funcionen para ese fin. Claro. Escuchándola, creo que es evidente que existe esta relación como cíclica, ¿verdad? Entre la responsabilidad, la libertad, nuestra naturaleza social y esta cooperación para alcanzar el florecimiento de la persona. Definitivo. Y es un trabajo de todos. O sea, no es el trabajo ni de una institución, ni de un grupo único de personas. Es de cada uno, aprendiendo por la formación en las virtudes, la formación profesional, la formación en poder encontrar realmente cuál es nuestra vocación, y permitir también a los que nos rodean que tengan esa oportunidad, a nuestros niños, ¿verdad? Dejarlos ser creativos, dejarlos decir lo que piensan. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la formación comienza desde ahí. Y bueno, no es tema de esta plática, pero sí consideramos en el instituto y yo personalmente la importancia de la familia. Okay, entonces, cómo en la familia se pueden poner las bases más importantes para que esta sociedad pueda florecer, okay, con valores que lo sostengan, no solo por hoy, sino para adelante. Okay, que es lo que ha pasado y lo que a quienes somos creyentes, las Sagradas Escrituras nos han mostrado, pues, ¿verdad? O sea, una y otra vez podemos leer lo mismo y tal, pero siempre hay un mensaje detrás, siempre hay un descubrimiento que nos ayuda a florecer como mejores personas. Bueno, ahorita hemos mencionado el papel que tienen distintas partes de la persona, ¿verdad? Para escribir este principio, y creo que hay una que también mencionamos pero que no hemos discutido aún, y es la economía, ¿verdad? ¿Cuál es el vínculo que existe entre este principio y el mercado? Ok, gracias por la pregunta, aunque espero no explayarme demasiado. Soy economista y creo en el libre mercado como una buena opción para poder realizar lo que hemos estado platicando, ¿verdad? Creo que hay que reconocer que no somos omniscientes, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que no sabemos todo. Y creo que es otro regalo de Dios enorme. A mí eso siempre me ha maravillado. Como en cada una de las personas en el mundo, no importa sus circunstancias, su lugar, su época, tiene un pedacito de esa información que nos va permitiendo comprender más cuál es nuestra vocación en esta tierra y cómo servir a los demás con ella. Entonces tenemos que permitirnos salir de nosotros mismos, tal vez de ese área de confort que hoy está de moda, ¿verdad? Pero ¿para qué? Para buscar el conocimiento, poder escuchar las opiniones de los demás, conocer la realidad y las circunstancias en las cuales las personas aprenden a pensar y hacen su criterio, al igual que nosotros hemos estado formando el nuestro. Claro. ¿Okay? Por eso digo que aquí entramos en una virtud que es tan importante, pero tan difícil, que es la humildad, ¿verdad? Sí. O sea, poder reconocer que no lo sé todo, que tengo tanto que aprender, pero que estoy tan dispuesto a escuchar, a saber, ¿verdad? Y aquí cabalmente entra toda la parte del pecado también, estamos heridos por ello, pero eso no nos imposibilita, ¿verdad? Sino al contrario,
tenemos que ir reforzando el hecho que Dios nos ama y que nos está dando la ocasión de poder crecer muchísimo más para el bien de los demás. Claro. Ahora, para la parte económica, entonces, porque esto es importante, porque al tener cada quien una información, el libre mercado habla del mecanismo de los precios. Y entonces, ¿qué es el mecanismo de los precios? Es información. O sea, yo voy al mercado y aquí en Guatemala tenemos la gran belleza de que en el mercado pues todavía podemos regatear, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Es una subasta, ¿verdad? O sea, hay producto y cada quien viene, ofrece, el otro ¿qué es? Ofrece cuánto quiere, los dos ofrecen uno cuánto quiere vender y el otro por cuánto lo quiere comprar, ¿verdad? Pero el nivel de información que ahí se forma es increíble, ¿verdad? Porque como digo, cada quien en su circunstancia, en su realidad, en su necesidad, ¿ok? Va procurando en ese mecanismo de precios poner no un solo precio, sino un rango de precios. Entonces, en ese rango nos tenemos que movilizar, ¿ok? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que ese precio sea lo más real posible? Pues lo que tenemos que permitir es que la gente pueda cooperar unos con otros. Debemos dejar mayor libertad o por decirlo de otra manera, libre el camino donde la gente pueda decir qué es importante y cuándo lo necesita. ¿Okay? Porque si hay interferencias, esa información se distorsiona. Y en esa distorsión hacemos malas decisiones. Y luego decimos, ups, ¿qué pasó? ¿Por qué el resultado es negativo? Pues sí, porque la información que tenías al principio no era real. Entonces tenemos que cuidar mucho que esa relación de cooperación entre las personas se mantenga en una forma pacífica, sin interferencias y que nos pueda realmente señalar la escasez relativa tanto de los bienes como de su demanda. ¿Okay? ¿Y por qué hablo de escasez? Porque aunque vemos una riqueza enorme en la creación, ¿okay? Es una realidad que partimos en economía del hecho de que todo es escaso. Y tenemos que ver los medios por los cuales lo podemos hacer más productivo. ¿Qué significa eso? Que llegue a más personas los bienes creados. Gracias, Ivonne, por explicar eso de una forma tan comprensible. Creo que sí. También con, digamos, más aterrizado, ¿verdad? ¿Verdad? Con ejemplos que uno pueda entender. Pues ya vamos terminando y quisiera preguntarle cómo se aplica este principio al trabajo del instituto. Wow. El instituto lo que ha logrado, y yo agradezco al equipo, agradezco mucho que haya tanta gente joven, verá que nos ayuda con sus conocimientos de tecnología, pero no únicamente, sino que ellos tienen ahora la responsabilidad de guiar a las nuevas generaciones para el futuro. Claro. ¿Okay? Entonces, el instituto ha logrado abrir espacios para el diálogo, pero no un diálogo simple, y no quiero ser muy arrogante en este punto, pero realmente las discusiones son profundas. Se busca conocer la historia, la antropología, pero también las circunstancias actuales, la realidad actual, ¿verdad? Y poder entonces de esa manera llegar a un conocimiento mayor y poderlo trasladar a otras personas. Otra parte importante del instituto es que se ha procurado que sea en un ambiente cordial y abierto, ¿verdad? Estamos invitando a todas las personas que estén dispuestas a decir lo que piensan, y siempre dentro de un ambiente de respeto y de escucha. Algo más. Tenía algo más yo por acá. Creo que es muy importante
también porque el instituto nos permite llegar a ese punto de reflexión. En Guatemala no somos una cultura de leer mucho, ¿verdad? Yo cabalmente, cuando era más patoja, pues leía lo que tenía que leer, ¿verdad? Pero tenemos que enseñarle a nuestros niños, ¿verdad? Porque en la lectura hay tanta información que nos permite también después hacer mejores decisiones. Y vuelvo al inicio cuando hablaba de que Dios se tomó su tiempo. Si Dios se tomó un día para crear cada parte de la naturaleza, ¿cómo nosotros no vamos a tomarnos el tiempo de tomar la información que tenemos, las circunstancias en las cuales estamos y reflexionar? O sea, debemos tomarnos el tiempo en reflexionar y ver si es bueno. En el Génesis 1:31 cabalmente habla de eso, ¿verdad? Entonces dice, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Entonces, de ese principio para el instituto es muy importante y queremos hacerlo vida, no solamente plasmarlo en un papel, ¿verdad? Sino hacerlo vida. Buenísimo, sí, yo creo que ese justamente es el objetivo del instituto, formar para que las personas puedan vivir una vida orientada al bien, digamos, que virtuosa, que sea plena, que les permita ser felices y la mejor versión de ellos mismos, ¿verdad? Entonces creo que lo que usted decía lo expresa muy bien. Pues muchísimas gracias, Ivonne. Hemos llegado al final de este episodio y antes de cerrar quería preguntarle si quisiera agregar algo más, quizá algo que no le pregunté y quisiera explicar antes de terminar el episodio. Únicamente creo que la fe y la razón van unidas. Hay que formarlas a las dos, como ya lo platicamos, ¿ok? Y tenemos que mostrar a los guatemaltecos cómo nos beneficiamos de hacernos preguntas también todo el tiempo. Y que respondamos, por ejemplo, que tengamos criterio para poder comprender mejor cómo se combate la pobreza o cómo se promueve el emprendimiento o en qué consisten las instituciones sociales que nos pueden apoyar en el crecimiento, ¿ok? Que también traen progreso, pero también conocer todos los obstáculos, o bueno, si no todos, parte de los obstáculos que nos vamos a encontrar en el camino y cómo lidiar con ello. En esa parte, pues la parte económica y legal tiene mucha tela que cortar, pero también mucha información que dar, ¿ok? Entonces, creemos que tenemos que buscar el bienestar de nuestras familias. Al final ese es nuestro objetivo principal, ¿verdad? Los más cercanos a nosotros, y permitir que formemos y trabajemos todos por una sociedad virtuosa y plena. Y creo que eso para el instituto también es algo muy importante. Y así es. Muchísimas gracias, Ivonne, por habernos acompañado en este episodio y también a ustedes por habernos escuchado. Esperemos que estén disfrutando de esta serie. Los invitamos a dejarnos sus comentarios para saber qué les está pareciendo y qué les gustaría escuchar. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio especial del podcast Fe y Libertad. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y cultivemos ideas para florecer.